Bueno, el tema de hoy, que es la infertilidad, es un tema que a mí me apasiona realmente, es un tema en el que yo ya llevo trabajando cerca de 18 años. Parte de lo que voy a comentarles ahorita es cómo fue que yo me involucré con este tema y que tiene mucho que ver con la sexualidad de la pareja, es algo que está íntimamente relacionado. Así que bueno, cuando hablemos un poco de sexualidad nos vamos a detener y aquí va a ser bien interesante sus puntos de vista. Yo voy a platicarles un poquito cómo fue. Yo hice la licenciatura en Biología Experimental en la UAM de Iztapalapa, hace muchos años. Y desde entonces yo tenía inquietud por la reproducción. En realidad a mí la reproducción siempre me llamó la atención. Después hice en 3 años en el Instituto Nacional de Nutrición investigación sobre hormonas proteicas, ya muy encaminado a la reproducción en el Departamento de Biología de la Reproducción. Ahí estuve varios años trabajando con ratitas y entonces estuve ahí desarrollando ya un poco de... Y entonces estuve ahí 2 años trabajando y ya adentrándome un poquito más en lo que es la biología de la reproducción. Después me caso, me embarazo y resulta que tengo un embarazo ectópico y aquí empieza la historia, porque un embarazo ectópico puede ser muy peligroso, puedes morirte. Yo no me di cuenta, me dio un dolor muy fuerte estando con mis papás y les digo, ay, pues me acuerdo de un amigo que trabajaba en nutrición, digo, oigan, llévenme con este amigo, pensando yo en que me internaran. Y de ahí pues empezaron días y días de estudios y no daban qué pasaba y la sangre no estaba y nadie se imaginaba que yo tenía un ectópico. Sacan hasta médula ósea y bueno, yo así como en la luna no entendía nada. Y resulta que había sido un embarazo ectópico hasta que otro médico finalmente, después de como casi un mes después, imagínense, con esta hemorragia interna, pues resulta que dice, sí, puede ser un embarazo ectópico y entonces me meten otra vez de urgencias a cirugía y sí resultó que era eso. Entonces ahí empieza el primer impacto con el proceso de la fertilidad o la infertilidad y la imposibilidad y la impotencia de no poder embarazarme. Pues se diagnostica finalmente, hacen más estudios, resulta que las trompas estaban obstruidas y a eso se debía el embarazo ectópico. Empiezo a investigar, empiezo a escribir. De esto que les digo hace casi 3 años, para ubicar que en esa época no había los tratamientos que ahorita vamos a ver. Entonces yo empiezo a investigar y me encuentro en Estados Unidos una clínica que hacía algo que este doctor me había informado que se llama fertilización in vitro, que hoy día es muy conocida para mucha gente. Entonces nos vamos a Baltimore, yo vendo un terreno, en esa época mi mamá tenía un terreno, le digo, oye, déjame venderlo y me pagas a mí como si fuera corredora, y de ahí salió para el viaje, para el tratamiento, para el mes que rentamos un departamento, salió para todo, las medicinas, todo. Fueron como $13,000 entonces, y de ahí salió todo así exacto, y me embarazo. Y me embarazo de Triates, que fue una gran bendición. Afortunadamente mis hijos nacieron bien, ahí tenían, pues no sé, 8 meses, 7 meses, no, ya como 2 añitos más bien, ¿no? Estaban chiquitos, ya corrían, ya daban lata. Hoy día mis hijos tienen 21 años, casi 22. Esta es la foto, no es una foto muy reciente, pero bueno, más o menos así están. Fui de las muy afortunadas que no tuve problemas, afortunadamente. Están bien de salud, pero aquí esto marcó mi vida, realmente marcó mi vida. Después de esto empiezo a trabajar en una clínica con un doctor, Alfonso Gutiérrez Nájar, que es muy conocido en México, él fue el pionero en México. Fue esa clínica donde empezaron realmente a hacer los tratamientos que ahora les llaman reproducción asistida. Ahí estuve 6 años y tenía un grupo, fundé un grupo con otra colega de apoyo emocional para las parejas. Aquí fue donde yo empecé a ver realmente la necesidad que había de información, de apoyo, de alguien que escuchara a las parejas y toda la problemática que tenían las parejas. Después voy al IFAC y hago la maestría en terapia familiar con la idea de hacer la especialidad en terapia de pareja, porque en la clínica yo veía que tenía las bases como bióloga, pero yo necesitaba tener más elementos para poderles brindar a las parejas un mejor servicio. Después hago un programa de infertilidad con una doctora, Niravi Payne, que se especializaba en cuestiones de infertilidad. Fue una clínica, luego hago otro entrenamiento con un doctor Henry Benson,
que se dedicaba a hacer medicina cuerpo-mente, que han desarrollado durante muchos años y que tiene muchas aplicaciones en muchas áreas, y una de ellas es la infertilidad. Después hago allí mismo, muy cerca de donde estaba el doctor Henry Benson, otro entrenamiento con la doctora Alice Domar, que está muy especializada en cuestiones de infertilidad, basado en el mismo programa de medicina mente-cuerpo. Después empiezo a incursionar en dar servicios y hago una página que se llama Fertired, todavía existe, con una colega. Hoy día ya no estoy participando en este proyecto, que daba información básicamente, basado en las necesidades que habíamos encontrado de las parejas, lo que habíamos percibido. Entonces empezamos a dar servicios, y una farmacia especializada, que fue yo creo que la primera en México, existe esta farmacia, muy especializada en cuestiones de fertilidad. Y últimamente empiezo a crear Ferticare, que es un concepto de básicamente orientación, apoyo emocional, terapia psicológica para personas y parejas con problemas de infertilidad. Conducción de grupos de apoyo emocional para personas con problemas de infertilidad, ya sea que vayan mujeres solas, hombres solos, parejas, en fin, son grupos de trabajo. Y finalmente asesoría e implementación de programas de educación y de apoyo emocional en la calidad de atención al paciente. Esto está dirigido a las clínicas, porque por un lado están las parejas, pero por otro lado están las clínicas y todo el personal que está de alguna manera sujeto y muy involucrado emocionalmente con las parejas. Entonces hay mucho trabajo que hacer aquí. Bueno, vamos a entrar en el tema. ¿Qué es la infertilidad? Yo creo que primero hay que definir qué es la infertilidad para saber de qué estamos hablando y de ahí partir y tener todo el panorama. La infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo o de llevar a término un embarazo después de un año de actividad coital frecuente. Y esto quiere decir una actividad normal en una pareja, que puede ser de 2 o 3 veces por semana o una vez por semana, o sea, es una actividad normal, esto ustedes lo saben muy bien, o 6 meses, un año o 6 meses si la mujer es mayor a 35 años, sin el uso de métodos anticonceptivos. Es decir, la incapacidad de embarazarse un año después de tener relaciones sexuales, o medio año si la mujer es mayor de 35 años. Esta es nuestra base. Esto quiere decir que hay muchas parejas que empiezan a tener relaciones y buscando pareja, y hay quienes permanecen en la búsqueda más de un año y no tienen este concepto y no saben que convendría ir a un médico, y aquí empieza su trayecto doloroso. Vamos a ver algunos datos sobre la infertilidad. Esta es una gráfica en donde se muestra de este lado. Aquí está la probabilidad de embarazarse versus el tiempo, desde un mes hasta un año. Entonces lo que vemos es que al mes alrededor del 22%, cada mes alrededor de, no, vamos a decir el 25% de las parejas en la población común se embarazan. Si nos vamos a 6 meses, vemos que el 60% de las parejas en la población común que están buscando tener hijos se embarazan. Si nos vamos a 9 meses, resulta que alrededor del 80% de las parejas se embarazan, y al término de un año, porque estamos hablando de que después de un año es cuando ya puede haber un problema de infertilidad, y al año el 85% aproximadamente de las parejas no logra embarazarse. Este parámetro es importante porque a veces uno piensa que uno se embaraza así como los conejos, ¿no? A la primera y bien fácil. Bueno, hay quienes sí, pero en general la especie humana no es tan eficiente reproductivamente hablando. Entonces, esto es un parámetro importante para saber, al ratito que hablemos de los tratamientos, vamos a ver qué porcentajes ofrecen de éxito. Y entonces las parejas dicen, ¿pero cómo? ¿Tan poquito? Bueno, cada mes, y este dato no hay que olvidarlo, alrededor del 25%, 23% de las parejas se embarazan. Bien, otro dato interesante. ¿Cómo es el efecto de la edad en la fertilidad? Y aquí me estoy refiriendo a la mujer. En esta gráfica podemos ver el porcentaje, o bueno, la efectividad, digamos, de lograr el embarazo, y aquí vemos la edad de la mujer. Entonces vemos que, por ejemplo, esta línea verde está representando cómo vamos a empezar con la negra, cómo la fertilidad va disminuyendo conforme avanza la edad de la mujer. Y se habla de que médicamente, clínicamente es la típica, ¿no? Los doctores dicen, a partir de los 35 años, aquí, empieza a declinar significativamente la capacidad reproductiva en la mujer.
Lo contrario a esto es el grado de infertilidad. Mientras más joven es una mujer, pues menos problemas de infertilidad tiene, pero conforme avanza su edad, la infertilidad va siendo mayor y después de los 35 la curva es mayor y a partir de los 40 muchísimo mayor. Entonces aquí tenemos un punto también muy importante, porque el tiempo es una presión muy fuerte para las parejas, especialmente para las mujeres, porque sabemos que vamos contra el reloj. Y si una mujer dice, ay, pues cuando sea grande me voy a embarazar, y ya tiene 35, pues ya se le está quizás haciendo un poco tarde y quizás sería conveniente empezarlo a pensar y no posponerlo indefinidamente. ¿Qué tan frecuente es la infertilidad? Se habla en términos generales, la Organización Mundial de la Salud, las cifras que presenta es de alrededor del 10 al 15% de las parejas en edad reproductiva. Aquí se ve representado las parejas que son fértiles, que no tienen problemas de fertilidad, versus las parejas que sí presentan un problema de fertilidad. El 10 al 15% equivale a decir 1 de cada 6 parejas aproximadamente, que es bastante alto. En México, si calculamos de cuántas parejas estamos hablando de más o menos 2.3 a 3 millones. Este dato habría que actualizarlo, probablemente sean más, es difícil calcularlo, pero más o menos es este dato. O sea, son un montón de parejas. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes conocen a una prima, familiar, amiga, compañera de trabajo o alguien que tienen problemas de infertilidad hoy? Fíjense, de todos somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quiénes no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitad y mitad. 7, perdón. Un poquito más los que no que los que sí. A mí me ha tocado grupos en donde todo el mundo levanta la mano. Hoy día es algo más común, más abierto, y de alguna manera las condiciones de vida, vamos a ver ahorita los factores que lo ocasionan, pues contribuyen a que esto se dé. ¿Cuáles son los factores de infertilidad? Si vemos en el hombre, factores masculinos significa los problemas que están presentes, los problemas clínicos, físicos. En el hombre estamos hablando del 40% de factores. En la mujer, que es esta zona rosa, este es el hombre, también es el 40%. Fíjense, aquí ya podemos desmitificar un poco, porque mucho tiempo se pensó que solamente los problemas estaban en la mujer, pues resulta que es igual en el hombre que en la mujer. Y esto culturalmente tiene un impacto muy fuerte y ha tenido un impacto muy fuerte en el hombre. Y estos descubrimientos son muy recientes, de 1960 a la fecha. O sea, es bastante reciente todos estos hallazgos de cómo es la fertilidad y el funcionamiento en el hombre. Después tenemos que los factores mixtos, que son esta parte roja, representan el 15%. Eso significa que el problema está en la mujer y en el hombre. Los dos tienen algún problema determinado. Y después los factores desconocidos es el 5%, que no se encuentra una razón explicada. ¿Qué causa la infertilidad? Uno de los factores son los inexplicados o idiopáticos. Quiere decir que no se encuentra una causa en particular que se puede explicar después de hacer una serie de estudios de diagnóstico. Hay también los factores psicológicos. Hubo toda una teoría psicogénica a principios del siglo pasado en donde se hablaba de el estrés y la depresión como causas de infertilidad. Después el enfoque cambió y se hablaba de que la infertilidad era la causante de estrés, depresión y una serie de cosas. Hoy día se sabe que hay una interrelación, que sí efectivamente hay situaciones en las que el estrés y la depresión sí influyen en la fertilidad, así como la fertilidad también genera una serie de emociones y de reacciones. También hay factores socioculturales. Por ejemplo, hay infecciones de transmisión sexual que repercuten directamente en la infertilidad. Por ejemplo, bacterias como la clamidia, la gonorrea, el micoplasma, que son bacterias que ocasionan que los tejidos, por ejemplo, de las trompas como que se cicatricen y entonces impide el paso del óvulo que se libera en la ovulación y entonces no puede haber fertilización. Entonces hay una enfermedad que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que también impide que haya fertilización y que haya embarazos. Hay diversas enfermedades que impiden esto.
Otro factor sociocultural sería la postergación de la maternidad. Este es todo un fenómeno. Hoy día las mujeres pues, queremos trabajar, queremos viajar, queremos salirnos de nuestra casa, queremos independizarnos, queremos hacer un montón de cosas antes de casarnos y antes de tener familia. Y desde luego esto tiene un impacto, porque no es lo mismo una mujer que se embaraza a los 20 años que una mujer que a los 35 años quiere embarazarse. Es más probable tener problemas a los 35 que a los 20. Y esto es muy natural. Entonces, esto es todo un fenómeno. Otro factor sociocultural es que hay más mujeres solteras y para muchas mujeres no es aceptable embarazarse si no tienen una pareja. Entonces van posponiendo, buscando una pareja y esto finalmente repercute en su fertilidad. Hay mujeres, yo el otro día hablaba con un director de un banco de esperma en México que me decía que de un año a otro aumentó 1000 veces el número de mujeres que acudieron al banco para buscar muestras de esperma de donadores. Esto es en México. O sea, es impresionante porque el número de mujeres solteras cada día es mayor, pero muchas de estas mujeres ya están queriendo tener familia, aunque no tengan pareja. Y esto es una posibilidad nueva que se abre, que hace quizás 3 décadas era pues más difícil, era más impensable, pero hoy día se da más. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que haya dicho, yo quiero ir a una clínica y me quiero embarazar? Una persona. O sea, esto no es muy común, ¿no? Es diferente conocer a una pareja que tenga problemas de infertilidad a conocer a alguien que ya, una mujer soltera que dice yo voy a hacerme un tratamiento aunque no tenga pareja. Hoy día hay embarazo sin sexo y sexo sin embarazo, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay para muchas mujeres la alternativa de embarazarse sin necesidad de tener una pareja. Bien. Aumento en el estrés generado por el estilo de vida. Este es un factor bien importante, sobre todo en las grandes ciudades, en donde hay prisa, hay tráfico, hay contaminantes, hay consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. En toxinas ambientales, ¿como cuáles? Plomo, por ejemplo, el plomo. El plomo es uno de las toxinas. ¿Mande? Por ejemplo, del cigarro, que también está, o de los contaminantes, el alquitrán, por ejemplo. El cigarro, por ejemplo, es algo que puede no ayudar a la fertilidad. Bien, cuando hablamos de factores femeninos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y podemos aquí mencionar varios. El ovárico, que desde luego tiene que ver con los ovarios. El tubario, que tiene que ver... Bueno, este es un esquema del aparato reproductor femenino que ustedes conocen muy bien. Pero bueno, este es el útero, la vagina, los ovarios, estos dos. Y estas son las trompas de falopio. Entonces el ovárico tiene que ver con problemas en los ovarios, el tubario con las trompas, vamos a ir ahorita viendo cada uno de ellos. Después está el factor uterino, que tiene que ver con la matriz, con el útero. El factor peritoneal, que es todas las estructuras que están fuera de la matriz y en el peritoneo, donde están, digamos, los intestinos y toda esta parte del peritoneo. El factor hormonal, que tiene que ver con el diálogo hormonal interno en la mujer, y el factor genético, que también es un factor importante. Entonces, vamos a ver el factor ovárico. Cuando hablamos de factor ovárico, básicamente hablando en términos así muy generales, ¿alguien es médico aquí? Tú eres médico, entonces a lo mejor me apoyo un poquito con ustedes. Si digo algo que no, corríjanme por favor, y si quieren complementar alguna información, son bienvenidas. El ovario poliquístico, esta es una representación de un ovario poliquístico y de un ovario normal. En un ovario normal, los ovarios de la mujer tienen un cierto número de ovocitos, de óvulos, digamos así como en estado latente, listos para que cuando la mujer madure, cada ciclo menstrual, se recluten algunos de ellos y madure finalmente uno. Entonces aquí se representa cómo va siendo la maduración, estos son los óvulos, cómo van madurando el día de la ovulación, en donde un folículo que maduró libera al óvulo y después se convierte en un cuerpo amarillo. Pero estos cuerpos amarillos a veces se convierten en quistes y entonces no logran tener todo el proceso de desarrollo normal. Entonces un ovario poliquístico obedece a ciertas irregularidades hormonales y entonces así es como se representa, está lleno de quistes. En el ultrasonido se ven como círculos, muchos circulitos. Bien, otro problema es la falla ovárica prematura. Esto quiere decir que la mujer deja de ovular en una edad en donde todavía no corresponde. Entonces ya no hay ovulación y ya no hay posibilidad de que la mujer se embarace. ¿Cómo se diagnostica el factor ovárico? Se hace un ultrasonido. Aquí, por ejemplo, vemos un ovario poliquístico. Estos círculos negros son los
folículos. Las estructuras que no tienen tejido se ven negras y el tejido se ve blanco. Entonces estos son, por ejemplo, los quistes. Con ultrasonido, y se hacen también determinaciones hormonales. Se toma sangre en la mujer y se determinan hormonas como el estradiol, que son estrógenos, la progesterona, y está subrayado porque a través de esta hormona podemos detectar si hubo o no ovulación, la prolactina, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, FSH y LH. La luteinizante y la FSH tienen que ver también con el desarrollo de estos folículos y con la maduración del folículo. Entonces son las hormonas que están comprometidas en el ciclo menstrual de la mujer. Entonces se hace una determinación de estas hormonas para ver en el ovario poliquístico cuál es la distorsión o cuál es la disfunción de estas hormonas. Voy a empezar a poner precios. Quien quiera, y veo que están anotando, pueden anotar y váyanle sumando. Imagínense que ustedes son una persona que a lo mejor está queriendo tener familia y no lo está logrando, y entonces empieza a hacerse estudios, ¿no? Entonces 2,700 pesos. Esto puede ser menos o más. El hecho de hacerse, por ejemplo, un ultrasonido puede costar 1,000 pesos en una clínica y las determinaciones 2,700. Entonces empiecen a sumar, por favor. Factor tubario. Esto se refiere a que las trompas de falopio pueden estar obstruidas o pueden estar tortuosas, enredadas, de manera que cuando el ovario libera el óvulo se queda atorado y no pasa. Entonces no hay manera de que se encuentre en el óvulo y el esperma. Esto es cómo se diagnostica el factor tubario. Hay dos estudios básicamente. Uno se llama histerosalpingografía, y aquí lo que se hace en este estudio es que se introduce un líquido de contraste a través de la vagina. Es esto blanco, aquí se ve la forma de la vagina, el útero y las trompas, y entonces se puede ver si las trompas son permeables o no y cuál es la forma del útero. Entonces aquí se puede determinar si las trompas efectivamente son funcionales o no. Y hay otro estudio que se llama histerosonografía. Lo que se hace es que aquí se hace un ultrasonido y se introduce suero fisiológico en lugar del líquido de contraste, y el efecto que se ve es muy similar. Es el mismo objetivo. El costo de estos estudios puede ser de 6,000 pesos aproximadamente, cualquiera de ellos. Y ojo, estos costos pueden ser variables. Hay lugares donde cuesta menos, hay lugares donde cuesta más. Entonces, más o menos. Factor uterino. Esto se refiere a si el útero tiene una forma normal o si hay malformaciones. Aquí vemos básicamente de manera muy general un útero normal. Esta es la vagina, aquí entre el cuello uterino, y esta es la cavidad uterina, y este es el endometrio, que es la pared que lo recubre. Entonces empiezan a ver una serie de malformaciones, por ejemplo, tabiques en medio, o un útero, dos úteros, por ejemplo, está dividido. Entonces aquí hay una serie de malformaciones. Otro factor uterino, otro problema en el útero es la endometriosis. Esto es bastante común, seguramente ustedes han oído hablar de este problema. Aquí dice estado 2, hay 4 estados de la endometriosis. La endometriosis es un padecimiento, es una enfermedad en donde, me voy a regresar aquí, vamos a imaginarnos que aquí está el útero, este es el endometrio, que es la pared interna del útero. El efecto que las hormonas tienen en esta pared interna es que conforme va avanzando el ciclo menstrual, el día 1 del ciclo menstrual es el día en que la mujer empieza a sangrar. A partir de aquí, el endometrio se va preparando, se va engrosando hasta llegar más o menos a la mitad del ciclo, que es el día 14, hablando así en teoría. Y entonces es cuando el endometrio está más engrosado para recibir al embrión, si es que hay fecundación. Bueno, lo que sucede en la endometriosis es que este tejido, el endometrio, se encuentra por todos lados. Se encuentra, por ejemplo, aquí afuera del útero, o sea, esta es la vagina, el útero, los ovarios y las trompas. Entonces está por todos lados, y dependiendo del grado de endometriosis puede estar un poquito afuera del útero o incluso alrededor ya de los intestinos. En el grado 4 es algo sumamente fuerte. Hay personas en donde incluso llega a estar en algunos otros órganos en casos más excepcionales, pero lo difícil de esto es que es un tejido que reacciona a las hormonas. Entonces no importa dónde esté, se engrosa, sangra, todo pasa igual que si estuviera dentro de la matriz. Entonces las mujeres tienen cólicos muy fuertes a veces, entonces es algo muy muy molesto. Esa es la endometriosis. Otro es, hablando bueno, no son quistes, pero son tumores benignos, son los miomas. Estos miomas son
tumores benignos que se pueden ubicar ya sea dentro de la pared del útero o en el interior de la cavidad o por fuera, y pueden tener diferentes tamaños, y también esto impide que la mujer se embarace. El grosor endometrial es un factor que es importante. Hay mujeres que a lo mejor por alguna razón no reaccionan suficientemente, o el endometrio no reacciona suficientemente a las hormonas, y entonces no está suficientemente preparado para recibir al embrión. ¿Cómo se diagnostica? Se hace una histeroscopía, que es introducir una lámpara y se ve internamente, y hay la biopsia de endometrio para ver si esta, ya me adelanté. En la biopsia de endometrio se puede también ver qué tan saludable está la pared interna del útero, el endometrio. 15,000 a 25,000 pesos una laparoscopía, una histeroscopía o una biopsia de endometrio. Otra forma de ver la endometriosis es haciendo una laparoscopía. El factor peritoneal, y aquí estoy mezclando porque en el factor peritoneal estamos viendo un corte. Haga de cuenta que el corte es, si la mujer estuviera aquí recostada, el corte es así, esta representación es como si cortáramos a la mitad del cuerpo. Entonces aquí está el útero, entonces se infla, se llena la cavidad peritoneal con un gas especial, y entonces se introduce a través del ombligo y se hace una pequeña incisión en el abdomen, y se puede ver con la lámpara toda la estructura interna, y ahí se puede ver si hay también endometriosis, y se puede ver si hay adherencias, que son como telarañas también que se van formando por fuera de la cavidad peritoneal. Entonces esto es lo que se puede ver, y el procedimiento es la laparoscopía, que todo el mundo conoce. Una laparoscopía puede costar mínimo 45,000 pesos. Aquí estamos hablando de quirófano, honorarios, anestesiólogo. Hay algunos hospitales que lo hacen. Por ejemplo, está el 20 de noviembre, está perinatología, que hacen este tipo de estudios. La paciente está dormida, la mujer está totalmente dormida, pero después es un poco de molestia porque el gas se va eliminando poco a poco, entonces sí hay una molestia por el gas. Y un poco y adolorida porque te mueven todo por dentro, ¿no? El factor hormonal. Hay una interacción hormonal en el organismo entre el hipotálamo, entre la hipófisis, que es esta estructura chiquita que está aquí, es esta, aquí está amplificada, y el ovario. Hay un diálogo interno en donde hay todo un mecanismo de retroalimentación en donde finalmente se estimulan los ovarios justamente para que vaya madurando un folículo cada mes. Entonces aquí hay todo un juego hormonal. Cuando ese juego se descompone, deja de funcionar adecuadamente, o una hormona predomina sobre las otras, entonces tenemos problemas hormonales. Esto se determina de manera obteniendo una muestra de sangre, y se determinan las hormonas que están involucradas, que son nuevamente la FSH, la LH, la folículo estimulante, la luteinizante, el estradiol, la progesterona y la prolactina. Entonces se ve generalmente se hacen determinaciones en el día 2 o 3 del ciclo y en la mitad del ciclo menstrual, para entonces determinar si los niveles son normales. 2,700 pesos, una determinación de todas estas hormonas. El factor genético se refiere a que pueda haber problemas genéticos hereditarios, por ejemplo. Entonces se hace una toma de sangre y se hace un cariotipo en sangre, se hace un mapa de los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas que están perfectamente tipificados, y entonces aquí se ve si hay alguna anormalidad, si falta un cromosoma, si sobra, o cuál es el síndrome que pudiera haber. Y entonces se hace una asesoría genética a la pareja y se hace una historia clínica, entonces ven si tienen algún antecedente para entonces sugerirles. Y hay parejas a las que a lo mejor les sugieren, o les dicen qué porcentaje tienen de riesgo de tener algún problema genético, y entonces ya la pareja toma la decisión de si embarazarse o a lo mejor no embarazarse. 4,500 pesos. En el hombre los factores también son varios. Aquí tenemos un esquema del aparato reproductor masculino, y hay factores testiculares que tienen que ver con la producción de los espermas que se producen en el testículo, y
Muchas veces en un eyaculado pueden encontrar que no hay suficientes espermas o hay muy poquitos o no se mueve. Vamos a ver ahorita qué es lo que incluye un estudio, una espermatobioscopía. Hay factores tubulares en donde puede haber, por ejemplo, de donde se producen los espermas a que se liberen, puede haber algún tipo de obstrucción y entonces en el eyaculado no hay espermas y un problema puede ser obstructivo. Hay también factores seminales, es decir, la vesícula seminal puede no producir suficientemente líquido seminal y a lo mejor, o puede haber otros problemas eyaculatorios en donde la eyaculación puede ser retrógrada. Hay un problema en donde, seguramente ustedes esto lo han mencionado, en donde en vez de que el eyaculado sea en forma normal hacia el exterior, el eyaculado se va al interior de la vejiga. Y entonces lo que se puede hacer es obtener algunos espermas y bueno, detectar si la eyaculación es precoz y obtener los espermas, ¿no? De ahí. Hay un factor, puede también haber factores hormonales que impidan la producción de los espermatozoides o la maduración de los espermatozoides. Y también hay factores genéticos. El estudio por excelencia del factor masculino es la espermatobioscopía. Lo que hace es que el hombre obtiene por masturbación una muestra de esperma y entonces se hacen una serie de estudios. En la espermatobioscopía, una vez teniendo la muestra, se ve cuál es la morfología de los espermas, qué tanto se mueven, cuántos hay y qué calidad tienen. Esta sería la representación de un esperma normal con su cabeza y su cola, ¿no? Mide varias micras, no sé exactamente cuántas, pero son micras que son milésimas de milímetro. Son totalmente microscópicos. Un óvulo, por ejemplo, mide, si un óvulo pudiera ser del tamaño de la punta de un alfiler y el óvulo es más o menos 1000 veces más grande que un esperma. Tú estás hablando a lo mejor de 10 micras, o sea, ¿cuál es el tamaño? No sé si me pueden apoyar con eso, no sé, unas 10 micras, o sea, milésimas de milímetro, es totalmente microscópico, son muy, muy pequeñitos. Así se ven los espermatozoides en el microscopio. Cuando están moviéndose, se ven así como ajolotitos que se mueven. Una espermatobioscopía puede costar 800 pesos. Y en la espermatobioscopía hay varias cosas que se miden. Se mide, por ejemplo, el volumen de la muestra. Una espermatobioscopía puede ser de 2 a 5 mililitros, es variable. Tiene un pH, un grado de acidez o alcalinidad de 7.2 a 7.8, que es más bien alcalino. La liquificación o licuefacción se completa en 30 minutos. Esto quiere decir que se solidifica, se hace como gelatina después de permanecer en reposo, una vez obtenida la muestra. El conteo espermático actualmente, y fíjense, aquí es importante, recuerden este dato porque vamos a ver ahorita algunos datos que son impresionantes, mundiales, de cómo ha ido modificándose la cuenta espermática a lo largo de los años. Hoy día una cuenta normal espermática es de 20 millones o más por mililitro de muestra. La movilidad, es decir, qué tanto se desplaza y qué tanto se mueve un espermatozoide. Hay clasificaciones A, B, y entonces aquí se habla de que la mitad del 50% o más de los espermatozoides que tengan un desplazamiento, estamos hablando de una muestra que tiene una movilidad normal. La viabilidad espermática, es decir, cuántos espermatozoides están vivos. Lo normal es que sean al menos la mitad de los espermatozoides de la muestra. O sea, siempre va a haber espermatozoides que están muertos, siempre va a haber espermatozoides que no se mueven, siempre va a haber, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver, el porcentaje de espermas normales, también siempre va a haber un cierto porcentaje y otros que no son normales, y vamos a ver ahorita algunas formas. Menos de 1 millón de leucocitos por mililitro, es decir, que no haya una infección. Y la morfología, que más de la mitad sean normales. ¿A qué nos referimos con un espermatozoide normal? Esta es una representación, un esquema de cuáles son las diferentes formas que pueden tener los espermatozoides. El primero es el espermatozoide normal, en donde esta es la cabeza y la colita. Pero hay unos muy cabezones, otros con una cabeza muy chiquita, los hay bicéfalos de 2 cabezas, los hay con 2 colas, en fin, hay una serie de anormalidades. Y esto también se evalúa al ver la muestra.
Bien, en el factor hormonal, igual que en la mujer, hay este diálogo interno de hormonas en el hombre. Es el mismo efecto que en la mujer, excepto que aquí el diálogo pues, es con el testículo en vez de con el ovario, ¿verdad? Y la determinación de hormonas en el hombre también se hace tomando una muestra de sangre, FSH, LH, testosterona en el caso del hombre principalmente, en las mujeres son los estrógenos, el estradiol, para detectar si hay anormalidades. Y después, bueno, viene cómo son ya los tratamientos. 2,000 pesos. El factor genético, al igual que en la mujer, se hace la determinación de sangre y se hace el cariotipo en sangre. Ok, ahí van unos datos que realmente son impresionantes. Yo me he estado encontrando datos de diferentes países de cómo la fertilidad masculina va a la baja. Y esto no es nada en contra de los hombres, aquí nada más hay uno. Pero también en la mujer, o sea, realmente la fertilidad se ha afectado en los dos. Pero hablando, por ejemplo, ahorita que estamos en este tema, hay un dato en donde se ha visto que hay un decremento mundial en la concentración espermática cercano al 1% anual. Estos datos realmente son impactantes. Pérdida constante de alrededor de 1 millón de espermatozoides por mililitro por año entre 1938 y 1990. Realmente este es un dato impactante porque cada día son menos, es menor el número de espermatozoides en las muestras. Otro dato impactante es que ha habido descensos significativos en la concentración espermática. En Estados Unidos hay estudios que revelan que ha habido un descenso del 1.5% anual. Esto es tremendo. En Europa y en Australia 3% anual aproximadamente. Es decir, la tendencia es que vaya disminuyendo la fertilidad. ¿Y a qué se debe? Pues a factores ambientales, a todos estos factores, sí. La alimentación, el estrés, el tipo de vida, los contaminantes, todo lo que consumimos. En la Gran Bretaña hubo la cuenta espermática promedio descendió 1/3 entre 1989 y 2002. O sea, en 12 años, 13 años. Es muchísimo. Esto es impactante. En España, en el 2008, 57.8% de los jóvenes tienen un semen de baja calidad. Se podría hablar en volumen, en movilidad y concentración. Se podría hablar de un fenómeno de subfertilidad. Entonces, estos datos son realmente impactantes. ¿Han ustedes oído hablar de los tratamientos de la fertilidad? Ok, ahorita a lo mejor conforme los vayamos mencionando, van a ir viendo a ver si les suenan familiares. Hay dos tipos de tratamientos básicamente, los que se llaman curativos, que restauran la fertilidad para lograr el embarazo sin otro tipo de ayuda. O sea, es corregir para que ya la pareja se embarace. Y aquí hay de dos tipos, hay los hormonales, son medicamentos que corrigen los trastornos hormonales, y los quirúrgicos, que corrigen cualquier malformación o cualquier enfermedad, como la endometriosis, por ejemplo. Y hay los otros tipos de tratamientos que se llaman técnicas de reproducción asistida, que es lo que yo mencioné hace un ratito, que son técnicas biomédicas que facilitan o suplen los procesos naturales de reproducción. No es que lo corrijan y ya dejan a la pareja, sino que le ayudan, lo asisten. Y aquí hablamos de dos tipos, los que son de baja complejidad, que es la famosísima, ustedes han oído hablar de la inseminación intrauterina, que todo el mundo le llama inseminación artificial. Bueno, pues es un tipo de inseminación artificial, que es muy conocida, y la también muy conocida, que es el otro tipo de tratamientos que son de alta complejidad, es baja y alta, que es la fertilización in vitro, que hoy día, para todo el mundo ha oído hablar. ¿Han oído mencionar fertilización in vitro? ¿Fecundación in vitro? Ok, vamos ahorita a ver qué es y en qué consiste. Pero es algo que se oye mucho, ¿no? Ay, pues me van a hacer una fertilización in vitro, me van a hacer una inseminación. Bueno, vamos a ver qué es eso. Dentro de los tratamientos hormonales, en la mujer, el objetivo es regular el ciclo menstrual, regular todas las dificultades o disfuncionalidades hormonales. En el hombre, el objetivo es incrementar la producción espermática, hablando en términos muy generales de los tratamientos hormonales. Después habíamos hablado que existen los tratamientos quirúrgicos. En la mujer, uno de los tratamientos quirúrgicos por excelencia es la laparoscopía. Muchas veces hacen una laparoscopía para explorar y termina siendo una laparoscopía operatoria. Allí mismo corrigen, cauterizan, cortan, ponen, quitan.
Entonces, por ejemplo, para la corrección de malformaciones uterinas, bueno, esto sí es una cirugía en donde pueden, por ejemplo, retirar un tabique o hacer alguna otra, no sé, corrección. 45,000 pesos mínimo, ¿no? Y aquí estoy siendo bastante benévola. Otros tratamientos quirúrgicos es, por ejemplo, la extracción de estos miomas. Esto se puede hacer por laparoscopía. Y estamos hablando otra vez de mínimo 30,000 pesos. Yo creo que me quedo corta ahí, ¿no? Creo que es más. Otro tratamiento quirúrgico para la mujer es cómo retirar las adherencias. Las adherencias se hacen, habíamos dicho, por infecciones, por ejemplo, bacterianas, y se hacen como telarañas, así literalmente. Este es el esquema y esta es la realidad. Fíjense cómo realmente es una telaraña. Entonces, por la laparoscopía también retiran todas las adherencias. Y la laparoscopía para retirar, por ejemplo, la endometriosis, ¿no? En donde van retirando todo el tejido que está fuera de su lugar. En el hombre hay varios tratamientos quirúrgicos también. Hay, por ejemplo, una enfermedad que se llama varicocele. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la mujer es muy común, ¿no? Que vemos a nuestras abuelitas así con varices así en las piernas. Bueno, pues es lo mismo, son varices, pero estas varices están en el testículo. Y entonces lo que hacen es que retiran las venas varicosas. Y el efecto que esto tiene es que aumenta la temperatura del testículo y entonces ese aumento de temperatura impide que se produzcan los espermatozoides. Por eso se recomienda a los hombres usar truzas que no sean muy apretadas, porque si se aprietan los testículos se pegan al cuerpo y entonces aumenta la temperatura y entonces esto causa un problema de infertilidad. Otro de los procedimientos es la biopsia testicular. Cuando en el eyaculado no hay espermatozoides, puede deberse a un problema obstructivo. Entonces lo que hacen es hacer una pequeña incisión en el escroto y obtienen un poquito del tejido donde se producen los espermatozoides y entonces lo ven al microscopio y ven si sí se producen, y si sí se producen, se obtienen, se pueden cultivar y entonces ya se pueden utilizar. Y si no, entonces estamos hablando de un problema hormonal en donde no se producen los espermatozoides, se llama azospermia. Vamos a entrar ahora a lo que son las técnicas de reproducción asistida. Aquí entramos a un mundo en donde, bueno, pues es una maravilla y que puede resultar terriblemente estresante también para las parejas, ¿no? No es lo mismo ver en la tele los embrioncitos que vivirlo, ¿no? Quienes lo viven. Generalmente las técnicas de reproducción asistida se dividen en 4 etapas. La estimulación y el seguimiento, los procedimientos propios de cada tratamiento, la espera de resultados, que esta es una de las partes más difíciles, y los resultados, que es pues, positivo o negativo, si hubo o no hubo embarazo. Habíamos dicho de las de baja complejidad, que es la inseminación. Bueno, la primera parte, que es la de estimulación y seguimiento, estamos hablando se llama inducción de ovulación con coito programado, es el título. Aquí parece código postal, pero es coito programado. Y esto se refiere... Bueno, y el otro de baja complejidad es inducción de ovulación con inseminación intrauterina. Ok, ¿qué es esto? Este es un esquema de cómo es el tratamiento y vamos a irlo viendo paso a paso. Aquí donde dice menstruación es el día 1, es donde empieza la regla. Los siguientes 10 días aproximadamente, la mujer se empieza a inyectar diferentes tipos de hormonas que el doctor le va a recetar. Generalmente son inyectadas en el ombligo, en la pierna o intramusculares. Ella misma se las puede inyectar, lo puede inyectar su pareja, puede ir a que alguien la inyecte. Ya desde ahí pues hay que ver, ¿no? Porque hay gente que tiene pánico a las inyecciones y no pueden inyectarse. Entonces su pareja a lo mejor la inyecta o busca dónde inyectarse. ¿Cuántas inyecciones? Generalmente es una al día, más o menos a cierta hora, y es todos los días durante más o menos 10 días. Al tiempo que la mujer se va aplicando, el doctor la va citando varias veces. Y cada vez que la cita le va haciendo un ultrasonido y le toman sangre para ver cuántos folículos. El objetivo de aplicar las hormonas es hiperestimular al ovario, o sea, hacer una estimulación extra al ovario, para que en vez de que madure un óvulo, maduren varios óvulos. Pero son estimulaciones medidas, no es así de échale, sino son cantidades muy dosificadas,
muy controladas, y justamente el objetivo es ir dando un seguimiento para ver cómo va siendo la respuesta a estas hormonas y si se va ajustando la cantidad, si se va aumentando o va disminuyendo según la respuesta que tenga la mujer en los ovarios. Después hay un momento que se llama disparo, que aplican un medicamento que es LH. Normalmente, no sé si recuerdan, en el ciclo menstrual de la mujer, justo antes de que la mujer ovule, el cerebro manda la señal para que la hipófisis libere LH. Y la LH lo que hace es que provoca que se libere el óvulo, provoca la ovulación. Entonces, en estas condiciones se hace lo mismo, se emula el ciclo menstrual y lo que hacen es dar una dosis alta de LH para provocar la ovulación. Y entonces, lo que se hace es que un día y medio después se coloca el esperma en el útero de la mujer y esperan 15 días para ver el resultado. Este es, digamos, el esquema general. Ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo es esto. Inducción de ovulación, aplicación de las inyecciones, una jirengota ahí a propósito, ¿no? Porque ¿a quién le da miedo las inyecciones de aquí? O sea, imagínense ponerse diario 10 días. ¿Y a quién le da pavor? Bueno, estamos en miedo. Del 1 al 10. 4. ¿Quién levantó la mano? 6, 10, 5, 6, 4. Fíjense qué interesante. Yo dije, ¿a quién le da miedo? Todos levantaron la mano. Pero cuando decimos del 1 al 10, hay desde el 2 hasta el 10. Entonces, fíjense, hay del 2, el 4, el 6, alguien dijo, y el 10. O sea, del 2 al 10 hay una gran diferencia. Entonces, ahí fíjense cómo cada quien aquí ya rápidamente vimos cómo cada quien lo vive diferente, ¿no? Ok. Luego viene el monitoreo por ultrasonido. Se hace un ultrasonido y esto es lo que se ve. Se ven los folículos. Aquí a lo mejor nada más vamos a ver 2 o 3 porque la estimulación es bastante discreta. Se toma el monitoreo hormonal tomando sangre. Y entonces, si les da miedo la inyección, ¿a quién le da miedo que le saquen sangre? Ok. ¿Les han sacado sangre? Sí. Bueno, y es así como hay quien ve para relajarse, hay quien mejor no ve, hay quien respira, hay quien reza, en fin, ¿no? Ok. Y aquí entonces se hace en el laboratorio la determinación de las hormonas. Después viene la colección y capacitación del esperma, del semen. Se obtiene la muestra y este punto aquí me voy a detener un poquito porque para muchos hombres esto es como el paso de la muerte. Se estresan tremendamente para obtener la muestra, sienten que todo el grupo está así en la puerta viendo a ver si oyen algo, a ver si se apura. Entonces se sienten terriblemente presionados. Hay quienes no pueden obtener la muestra y no es que el equipo esté ahí esperando, el equipo está trabajando y ya están acostumbrados, pero es como la mujer, ¿no? Bueno, llegas al ginecólogo y estás así como todo el pudor, ¿no?, del mundo, y ellos están más que acostumbrados, pero uno no, y es tu intimidad y es tu cuerpo, ¿no? No es lo mismo. Sí, normalmente es un, mira, el nombre técnico es masturbatorio, que es horrible, ¿no? A veces lo apodamos el master room, ¿no? Para no entrar en detalle, el master room. Y sí hay revistas, hay películas, ¿no?, que ayudan a que el hombre pues se excite, se ayudan a estimularlo para que pueda obtener la muestra. Pero sí, para muchos hombres es sumamente estresante, es algo así. Hay quienes dicen, no, yo no puedo, y la opción es que obtengan la muestra en su casa y se la lleven. Pero para llevarla hay que ponerla aquí en un lugar calientito, que no pase más de 1 hora y llevarla al laboratorio. Entonces esto puede ser realmente estresante, ¿no? Y ahí vas en el tráfico, o de plano te vas a un hotel cerca de la clínica, obtienes la muestra y llevas la muestra. Pero igual hay que llevarla calientita. O sea, todo esto, imagínense lo que implica, ¿no? Y si a esto le suman que haces un tratamiento y no funciona, y luego el siguiente, y luego el siguiente, pues van sumándole, ¿no? La inseminación consiste en una cánula colocar los espermas y por vía vaginal colocarlos en el fondo del útero en el momento de la ovulación. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el esquema que viene el disparo, que es la aplicación de LH, y al día y medio ya va a ser la ovulación? Entonces, justo cuando va a ser la ovulación, esa mañana se hace la inseminación.
Los espermas son capacitados en el laboratorio. Esto quiere decir que la muestra se prepara, se retiran los espermas que tienen malformaciones, los que no se mueven, y se quedan solamente los que sí se mueven, los que sí están sanos. Se vigorizan, se les da fructosa, azúcares, y entonces cuando los ves en el microscopio, de la muestra que veías al principio, cuando ya están capacitados, se ven así como listos para correr, ¿no? Para nadar. Entonces, los ves así todos vigorosos. Esa es la capacitación espermática. Y así vigorosos se colocan aquí. Y entonces van en el momento en que se lleva a cabo la ovulación, y entonces se espera que se encuentren y que sí se logre el embarazo. Este proceso no duele. En general es un proceso que no debería de doler. O sea, es una cánula muy delgadita. Imagínense la tercera parte de un popote, algo muy, muy delgadito. Y entonces se introduce con mucho cuidado. Esa es la inseminación. El porcentaje de éxito, ¿se acuerdan de los porcentajes? ¡Ay, qué poquito!, ¿verdad? Bueno, en promedio estamos hablando, alrededor del 20 al 25%. Esto no ofrece demasiado alto el porcentaje, pero bueno, es un tratamiento de los tratamientos de los menos invasivos, por así decirlo. Y después de esto, bueno, pues viene la espera de los 15 días para ver si hubo el resultado. Esto quiere decir que a los 15 días la mujer va al consultorio, si es que no ha arreglado, y se hacen una prueba de sangre y se determina la hormona del embarazo. Se hace la prueba en sangre porque es una prueba muy sensible. Con un poco de hormona que haya de embarazo, o sea, con niveles muy bajos, se puede detectar si hay o no, en principio, un embarazo. Pero imagínense esos 15 días de espera, ¿no? Son 15 días que tienen lo suyo, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo también. 20,000 pesos en promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Bien, vamos a entrar en las técnicas de alta complejidad. Estamos hablando de la fertilización in vitro, del ICSI. Vamos a ver qué es esto del ICSI, que es una técnica que surgió en 95 más o menos. Diagnóstico preimplantacional, donación de gametos, óvulos y espermas, y subrogación, que es un tema muy, muy delicado, ¿no? Este es un esquema de la fertilización in vitro con muchas jeringas. Aquí es el día de la regla, el día 1 del ciclo. Antes es posible, dependiendo de cuál sea el protocolo, hay diferentes protocolos, pero en general esto es un esquema muy general. La mujer se puede aplicar algunos medicamentos para detener o inhibir la actividad hormonal y permitir entonces que con el tratamiento se manejen todos los niveles de hormonas. Igual que la inseminación, alrededor de 10 días la mujer se está aplicando hormonas. A veces pueden ser 2 inyecciones diarias, y durante esos días el doctor le va indicando cuándo ir al consultorio o a la clínica para hacer ultrasonidos, tomar sangre e ir dando el seguimiento a la respuesta. Aquí el objetivo es lograr que se obtengan más óvulos o más folículos, que se desarrollen más folículos que en una inseminación. Llega también el momento en donde ya se obtuvo la respuesta adecuada, entonces se hace el disparo que llamamos para inducir la ovulación, y después viene otro procedimiento en donde se extraen los óvulos, que es la captura ovular. Aquí hay una gran diferencia entre la inseminación y el in vitro. En la inseminación la mujer ovula y se deposita el esperma en su matriz para que adentro de ella ocurra la fecundación y ocurre el embarazo. Aquí no. Aquí lo que se hace es que se extraen los óvulos antes de que la mujer ovule, y en el laboratorio entonces se deposita el esperma con los óvulos, se espera que fertilicen, se observa su desarrollo, el desarrollo ya de los óvulos fecundados o embriones, y entonces en un momento dado, después de varios días, se depositan 1 o 2 embriones en el útero de la mujer. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí vemos en el esquema cómo llega el momento de la captura o aspiración, o punción ovular le llaman también, en donde extraen los óvulos. En el laboratorio se colocan los óvulos con el esperma y observan, y ya que tienen los embrioncitos, entonces los colocan, y después hay que esperar 15 días. Vamos a ir viendo esto un poquito en detalle. ¿Qué pasa si colocas? Y claro que, bueno, ¿qué pasa si colocas 3 embriones? Pues puedes tener triates, ¿no? Antes, bueno, cuando a mí me tocó el tratamiento, allá hace 20 años, vamos a decir,
colocaban 5 embriones. A mí, por ejemplo, me colocaron 5. Hoy día eso ya no existe. Y pegaron 3. Pero eso ya no existe hoy día. Hoy día incluso en Europa ya está totalmente legislado. Está en todos los países de Europa se puede solamente transferir un embrión. La tendencia es disminuir el número de embriones que se depositan y mejor elevar la calidad de los embriones. Entonces, esa es la tendencia mundial. En Estados Unidos no está legislado como tal, en algunos estados sí, pero también ha descendido muchísimo, ha disminuido la cantidad de embriones que ponen, siempre ponen 1, transfieren 1 o 2, y en México también es 1 o 2, es una tendencia mundial. Bien, entonces también es la inducción de ovulación, las inyecciones de hormonas que estimulan, estas hormonas pueden ser básicamente FSH y LH, eso es lo que se administra. Viene el monitoreo folicular, fíjense que aquí hay más óvulos. Más folículos. Aquí son varios folículos. Se desarrollan más porque aquí las dosis son mayores. Sigue siendo un tratamiento controlado, pero la dosis es mayor. Después viene el monitoreo hormonal, obtienen sangre y se hace en el laboratorio las determinaciones de hormonas. La captura ovular es un procedimiento en donde se hace en un quirófano. Hay clínicas que tienen su quirófano o hay clínicas que cuentan con el quirófano del hospital, en donde lo que hacen es que sedan a la mujer. El procedimiento dura 15 a 20 minutos. ¿Alguien lo han operado aquí? De lo que sea, no importa de qué. ¿Alguien ha entrado a un quirófano? Ok. ¿Y es como, entraron despiertos? Sí. Y es impactante, ¿no? Ves el focote y las enfermeras y todo el instrumental y ¡ah! ¿No? Y les da por o hablar, ¿no? La verborrea, o enmudecen, o lloran, o se ríen, o empiezan a platicar con el que se les para enfrente, o empiezan a decir, ay, por favor no se vaya, ¿no? En fin, yo me atrevería a decir, y por favor ustedes díganmelo, que quien entra a un quirófano no entras como si nada, ¿no? Es algo que impone, es algo que siempre hay una reacción de algún tipo, ¿no? No sé si les cheque esto de o enmudecer, o reírte, o llorar, o preguntar, oiga, pero no me va a doler, oiga, pero sí me voy a despertar, oiga, pero a ver, dígame, ¿no? Entonces realmente es algo angustiante. Pues esto se hace en un quirófano. Sí, ya, adiós, ¿no? Entonces el procedimiento dura 15 minutos. Y lo que hacen es que con el ultrasonido intravaginal, este es el transductor del ultrasonido, se adapta a una aguja larga pero delgada, y esta es la vagina. Entonces cruzan con la aguja la pared de la vagina. Esto se hace con una guía de ultrasonido, no lo puse aquí, pero bueno. En la inseminación no hay anestesia, es en el consultorio y solamente se introduce la cánula con mucho cuidado. Es muy delgadita. Lo que ven en la captura ovular, tienen el monitor del ultrasonido y se hace con la guía de ultrasonido. Esto es lo que estarían viendo prácticamente, ¿no? Están viendo el ovario y entonces lo que hacen es que con la aguja puncionan cada uno de los folículos y aquí se ve, bueno, se ve muy borroso, pero aquí se ven, aquí están el médico está sentado, la paciente su cabeza está aquí y aquí están los pies, las piernas. Y entonces aquí está trabajando el doctor y aquí está una enfermera o enfermero y el personal. Entonces lo que hacen es que esta aguja está conectada a una cánula delgadita y entonces está junto al doctor, la enfermera. Empiezan a aspirar el líquido folicular, que es un líquido, vamos a decir, pues como sanguinoliento, ¿no? Rojito. Y entonces la enfermera recibe ese líquido en unos tubos de ensayo, unos tubos de vidrio, y entonces ella va recibiendo el líquido y va llenando los tubos y va estando en comunicación con el doctor para decirle detenga tantito la aspiración y ella cambia el tubo. Y entonces generalmente junto al quirófano está el laboratorio de fertilización in vitro, hay una ventanita, todo eso es una zona estéril. Entonces lo que hacen es que la enfermera le entrega al personal, a los embriólogos del laboratorio, los tubos con el líquido para que procesen entonces esos óvulos. El quirófano generalmente es más frío, pero los óvulos, una vez que los preparan, vamos a ver ahorita que sigue, colectan y capacitan el esperma, lo que habíamos dicho, y aquí está el personal del laboratorio en el laboratorio observando. Hacen la inseminación in vitro, esto quiere decir fuera del cuerpo, en un recipiente de vidrio. Es una caja de Petri de vidrio, todo esterilizado,
y ahí depositan los del líquido que obtuvieron, lo vacían en las cajitas, limpian los óvulos, los observan, los pasan a un medio de cultivo, todo esto a temperatura controlada, no sé si esa era tu pregunta, a la misma temperatura que el cuerpo, y después ya los dejan reposando en una incubadora a temperatura controlada con un medio de cultivo. Y lo que hacen es que unas horas más tarde, bueno, capacitan el esperma, y ya los espermatozoides, ¿se acuerdan de estos vigorosos y así? Los ponen junto a los, hagan de cuenta que aquí ya tuvieran en una cajita especial varios óvulos. Entonces alrededor de ellos colocan, por ejemplo, 150,000 espermas alrededor de cada óvulo y los dejan en la incubadora para observarlos al día siguiente y observar cuáles de ellos se coquetearon y se cayeron bien y si hubo fecundación. Y entonces observan cómo se desarrollan los óvulos que sí se fecundaron, que ahora estamos hablando de embriones. Esta es la fotografía de un embrión humano, de varias células, cada una de estas es una célula, y entonces este es el óvulo fecundado, se divide en 2 células, luego en 4, luego se forma una mórula y un blastocisto. Cada día los observan y entonces al día siguiente observan que ya son 2 células, eso quiere decir que sí hubo fecundación. Y hay ciertas características que están observando, entonces van observándolos conforme pasan los días. Y finalmente entre 3 a 5 días, dependiendo de las características de los embriones, entonces hacen lo que llaman la transferencia de embriones, que es depositar. Fíjense, esta foto creo que tengo que actualizarla porque aquí puse 3, en realidad debería de haber puesto 1 o 2, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que aquí son 2. Entonces lo que hacen es, la transferencia ya no se hace con anestesia, no se hace con sedación, sino en condiciones naturales. Al principio del tratamiento se hace lo que llaman una prueba de transfer, o sea, ven qué tan estrecho es el cuello del útero y hacen una prueba con una cánula para saber cómo deben hacer la transferencia y no tensionar, no estresar esos tejidos, ni a la mujer, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho esta prueba, con una cánula delgada depositan los embriones en el fondo del útero. Y entonces, ahí los dejan, y lo que se espera es que esos embrioncitos, 1 o 2 de esos embrioncitos, o los que son, se adhieran a la pared del útero, que ya está engrosada, preparada, es como si estuviera la mujer a la mitad del ciclo, y entonces se espera que ocurra el embarazo. Viene la espera de 15 días para saber el resultado. El porcentaje es muy variable, puede ser desde el 30 hasta el 50, dependiendo de las condiciones de la pareja, de la edad, de la clínica. Cada clínica tiene sus estadísticas y sus resultados, entonces esto realmente es algo muy variable y entonces el rango puede ser muy amplio. Pero esto, fíjense, ¿se acuerdan de la estadística que vimos? Del 23%, 25% mensual en condiciones, en la población general. Bueno, pues fíjense, esto realmente es algo que ofrece muchísimo. Es importante tener este punto de referencia, porque ¿qué pasa a una pareja que tiene la expectativa de tengo el 90% de posibilidades? Cuidado, ¿no? Estas son estadísticas generales. Ya en la clínica la pareja le puede decir, bueno, de acuerdo a sus condiciones, a lo mejor ustedes tienen el 30 o menos, pero a lo mejor sí pueden tener alrededor de 50, tienen muy buenas posibilidades. Nunca un médico va a decir, yo te garantizo que te vas a embarazar. Y si lo dicen, cuidado, ¿no? De 70 a 120,000 pesos, quirófano, laboratorio, ultrasonidos, tomas de sangre, medicinas. En la medicina estamos hablando de que pueden ser entre 15 y 25,000 pesos dependiendo de las dosis y las medicinas. O sea, esto es fuerte, es como un coche, ¿no? Es casi un coche. Entonces, cuando vemos que una pareja vende su coche, vende terrenos, pide prestado, vende su departamento, pues tiene mucho sentido, ¿no? Imagínense. ¿Qué es el ICSI? El ICSI es una técnica en donde en lugar de colocar solamente los óvulos y el esperma alrededor para que ellos espontáneamente fecunden al óvulo, lo que se hace es que hay parejas en donde la cuenta espermática es muy bajita, a lo mejor hay unos cuantos espermas o casi no se mueven, y entonces esta técnica se descubrió por error, sin querer un investigador, picó un óvulo sin querer y se dio cuenta que se podía inyectar. Y así surgió esta técnica, fue realmente por error. Pero bueno, lo que se hace es que aquí, esto es un óvulo, ya visto al microscopio.
Esta es una microaguja. Sí, imagínense que el embriólogo está en el laboratorio con su microscopio y tiene 2 micromanipuladores aquí, y con uno manipula este sujetador y con la otra mano manipula la microaguja. Entonces toma un espermatozoide, lo absorbe y lo inyecta al interior del óvulo. Aquí está el espermatozoide, no sé si alcanzan a ver, esta es la cabeza y la colita. Está un poquito tenue, pero bueno. Entonces lo que hace es, se introduce un espermatozoide al óvulo y se inyecta al óvulo. Y entonces se observa igual, y entonces se pueden inyectar cada uno de los óvulos. Entonces esta técnica realmente abrió una puerta enorme a las parejas, porque quienes casi no tenían espermatozoides, pues ya no se podían embarazar, no había alternativa. Y esto abrió un mundo entero. Bueno, del 30 al 50% de éxito. 6,000 adicionales a lo otro, ¿no? Aquí vamos al in vitro. O sea, si tú quieres un in vitro y es necesario hacer un ICSI, hay que sumarle más o menos 6,000 pesos a los 70 a 120,000. Es decir, lo que se puede hacer es toda la estimulación, la captura ovular, y al momento de fertilizar, o se ponen solamente en la caja los óvulos y se les coloca el esperma para que ellos espontáneamente se fertilicen, o algunos se fertilizan así y otros con ICSI, o todos con ICSI, dependiendo de las condiciones de la muestra y de la pareja, ¿no? Es un tipo de tratamiento que se puede repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa si la pareja ya hizo el in vitro y no se embarazó? Al mes. Se puede hacer al mes o a los 2 meses o a los 3, dependiendo de qué. De la situación económica, de la situación emocional, de la situación física. Pero esto se puede repetir. Hay parejas, a mí me ha tocado recibir parejas que han hecho a lo mejor 5 in vitros y 2 inseminaciones, o que han hecho 20 inseminaciones y ya van a hacer un in vitro, o que han hecho, digo, en casos ya extremos, hay quien ha llegado a hacer 10 in vitros, o sea, o 2 in vitros y 1 inseminación, o un in vitro y 3 inseminaciones, o en un año han hecho a lo mejor 3 in vitros. O sea, y por cada in vitro le van a cobrar todo eso. Hay una clínica en México en que hace ya un paquete, haz de cuenta, que te compras como un seguro y pagas, haz de cuenta, 100,000 pesos o 110,000 pesos. Y si en el primero no te embarazas, te hacen otro por esa cantidad. Entonces, como que pagas un poco menos, ¿no? Y tienes 2 oportunidades. En general, el resto de las clínicas te cobran cada vez que haces un tratamiento. Esa es otra alternativa. ¿Qué pasa? Cuando ya la pareja no puede emocional, económica, físicamente, entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Y una alternativa precisamente es la adopción, que es todo un proceso también, ¿no? O sea, tiene su proceso, ¿no? Criopreservación. Tú me preguntabas, ¿qué se hace con los embriones? Ok, una alternativa es congelarlos. Imagínense que una pareja tuvo 8 óvulos, le transfirieron 2 y quedaron otros 6. ¿Qué hacen con esos 6? Se pueden congelar. Todo esto previamente debería informárseles y generalmente se les informa a las parejas la posibilidad de congelar. Hay una técnica en donde se congelan, se llama criopreservación. Este es un tanque con nitrógeno líquido en donde se depositan pequeñas pajillas perfectamente etiquetadas con los nombres, pajillas, como tubitos. Aquí se pueden congelar varios años. No sé si ustedes recuerdan, hace como 10 años que hubo un problema muy fuerte en Inglaterra, porque hubo una clínica que tenía miles de embriones. Y lo que sucedía es que las parejas, ya sea que se embarazaran o no, dejaban ahí a sus embriones. Es un fenómeno muy curioso porque para las parejas representa una carga emocional muy importante el hecho de tener embriones congelados, es tener a sus bebés ahí congelados, así lo viven. Entonces hay a quienes les angustia mucho, o hay quienes se olvidan del tema y los dejan ahí. Entonces esta clínica tuvo problemas muy serios porque llamaban a las parejas, ya no las localizaban y tenían un montón de embriones ahí. Entonces tomaron la decisión legalmente, o bueno, es muy polémico este tema, pero tomaron la decisión de descongelar todos. Y entonces fue un gran escándalo porque los éticos decían, pero oye, ¿cómo puedes congelar? Son vidas humanas. Y la clínica decía, bueno, sí, pero no podemos nosotros dárselos a alguien porque no son nuestros, pertenecen a otra pareja.
Y es un gran dilema. Entonces, hoy día se hacen contratos, las parejas hacen un contrato, una forma de consentimiento para el proceso y un contrato en donde con la clínica establecen que los van a guardar X tiempo y donde se supone que ellos se hacen responsables de decidir qué hacer con sus embriones. Yo aquí les pregunto, imagínense que ustedes tienen embriones criopreservados. 1, a lo mejor no lograron embarazarse y ahí hay embriones. Podrían en un futuro, en unos meses incluso, usar estos embriones y se hace un tratamiento diferente donde a la mujer solamente le administran estrógenos para que el endometrio esté bien preparado y solamente se hace la transferencia de esos embriones, se descongelan y se transfieren. El porcentaje de sobrevivencia es bastante alto ya, entonces algunos se pueden perder, pero se pueden aprovechar. O buscar otro útero, ¿no? Si es que fuera el caso, ahorita lo vamos a ver. O imagínense que sí se embarazaron y a lo mejor quieren un segundo bebé. A lo mejor después de 3 años dicen, pues tenemos por ahí unos embrioncitos, vamos a usarlos para un segundo intento. Ahí frescamente, ¿no? O caso 3, imagínense que sí se embarazaron, que a lo mejor ya tenían otro hijo, o aunque no, ya no se quieren embarazar, pero ahí están los embriones. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esos embriones? ¿Qué alternativas hay? Se pueden donar, se hace un escrito y se donan. Ahora imagínense lo que para ustedes implicaría donarlos y saber que por ahí puede haber una personita, ¿no? Con todo el amor los donas, que a lo mejor se parece a ti muchísimo. Y eso es parte de la... Entonces, bueno, hay quien dirá sí, hay quien dirá, uy, no. Entonces, fíjense, esto es como hace rato lo que decíamos, bueno, ¿a quién le da miedo? Pero había desde el 2 al 10, ¿no? Aquí también hay todo un gradiente, ¿no? Hay para quien es inaceptable y hay para quien dice, bueno, sí, me parece muy razonable y lo haría. Ok, entonces esa es una consideración. Los embriones se pueden también desechar. Es muy feo el término, esto depende de cada clínica tiene sus políticas. Y desde luego puede ser que se los entreguen a la pareja o que en presencia de la pareja los descongelen. En fin, esta es una decisión fuerte, importante para la pareja. 7,000 pesos, la criopreservación y 1 año de mantenimiento. Cada año puede costar a lo mejor 4 o 5,000 pesos, ¿no? Y se puede mantener varios años. Diagnóstico preimplantacional. El diagnóstico, aquí, este es un embrión humano, es un estudio que se hace, así como el cariotipo, se hace un estudio genético en donde de un embrión se toma 1 o 2 células con una microaguja, se estudian genéticamente y si no hay malformaciones, si no hay problemas genéticos, ese embrión es el que se transfiere. Y si se detecta algún problema genético, no se transfiere y se desecha. Y aquí hay algunas enfermedades o síndromes que se pueden detectar con este estudio. Este estudio se hace antes de la transferencia, con los embrioncitos que están ahí. 10,000 pesos adicionales. ¿Qué pasa con la donación de óvulos? Hablamos de que hay situaciones en donde la mujer, ¿se acuerdan de la falla ovárica prematura? Bueno, situaciones en donde una mujer tiene una menopausia precoz o una falla ovárica prematura y no hay manera de que tenga óvulos. O por la edad, mujeres de a lo mejor 42, 43, 45 años, que probablemente ya no tienen la respuesta adecuada al tratamiento y ya no tienen forma de embarazarse. Y entonces pueden recurrir a una donadora. El tema de la donación es un tema muy amplio. Generalmente las donaciones son con una donadora anónima que la clínica estudia, se hace una serie de estudios de enfermedades venéreas, de salud general, se hacen entrevistas psicológicas, se hace una serie de selección de las donadoras. Son mujeres de entre a lo mejor 23, 24 años hasta 30 años y entonces se tiene un registro de las donadoras y entonces se busca a alguien con las características parecidas a las que tiene la mujer o la pareja. Aquí lo que se hace es que, bueno, se recurre a la donadora y el in vitro se hace con los óvulos de la donadora. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Esto eleva mucho la tasa de éxito, porque son óvulos de una mujer joven que responde muy bien a los tratamientos y que al responder bien también es igual a óvulos de muy buena calidad. Entonces ofrece una muy buena alternativa. Claro que esto es con todo lo que implica. También hay donación no anónima, o sea, con un familiar, una hermana, una prima, una amiga, con todo lo que esto implica, que me parece que implica mucho, porque es de alguna manera cerrar el duelo
el duelo de que no sean los óvulos propios, para entonces abrirse a otra posibilidad, que son los óvulos de una donante. Entonces esto tiene toda una repercusión emocional muy importante, es como poner un tercero en medio de la relación. Y hay que trabajar eso, para que realmente pueda haber la aceptación y y poder recibir emocionalmente, ¿no? El ciclo sería así, ¿no? Todo se hace en la donadora, la estimulación hasta la captura, y en la receptora se prepara y se le transfieren los embriocitos. Son 2 ciclos paralelos. Luego, la donación de esperma es lo mismo. Es donación y se le da una compensación económica a la donadora. Sí, o sea, no es venta, solamente se le retribuye, vamos a decir, es otro concepto. Y lo mismo sucede cuando hay donación de esperma, ¿no? El esquema, 20,000 pesos, el esquema es en el ciclo, se hace ciclo, pero con la muestra del donador. Donación de embriones, que es lo que decía hace rato, es lo mismo, y aquí lo que se hace es que los embriones ya nada más se transfieren en la mujer, 16,000 pesos. Madre subrogada, este es todo un tema en donde si la mujer no tiene útero, o por alguna, le extirparon el útero, no lo tiene, recurre a otra mujer en donde el tratamiento, 130,000, porque aquí sí implica todos los gastos de la persona que recibe la portadora. Presta su útero, o sea, en ella se hace la transferencia y ella tiene al bebé y se lo entrega a la pareja. Este es un tema un poquito delicado porque entonces se hace la estimulación en la madre biológica y la madre subrogada, se hace la transferencia, ella tiene al bebé y se lo entrega a la pareja. Hay varios tipos de atención médica. Está las clínicas especializadas que tienen toda la infraestructura, o hay médicos independientes que en su consultorio hacen todo el seguimiento y recurren a una clínica donde hacen la captura y la transferencia, por ejemplo. O hay médicos que tienen la especialidad de biología de reproducción o no la tienen, como los otros, pero hacen solamente en su consultorio la inseminación. De estos hay miles en todo México. Se hicieron alrededor de 80,000 tratamientos en las 31 clínicas principales de México y del 81% de ellos fueron inseminaciones. O sea, esto es un dato bien interesante porque en la consulta, aquí me voy rápido, se hace la historia clínica de la pareja, cuánto tiempo de infertilidad tienen, su historia ginecológica y obstétrica y la historia urológica del hombre. O sea, se hacen todas estas preguntas de enfermedades, infecciones, medicamentos anteriores, estudios, la historia familiar, qué relaciones anteriores si hubo infertilidad, cuál es su estilo de vida para saber cuáles son los agentes a los que están expuestos, su vida sexual, que aquí, pues hay un montón de temas también, cuál es el motivo de consulta, cuáles son de alguna manera se percibe qué es lo que ellos esperan del tratamiento, por qué creen que no se han embarazado, cuál es en general su entorno, si van, qué tan presionados están, por ejemplo, por la familia, cuál es la respuesta individual a cada uno y si aceptan o no los tratamientos, porque hay quienes a lo mejor dicen gracias doctor y se van 6 meses a procesar lo que les dijeron. Ver cuáles son sus recursos y sus limitaciones, se les hace un examen físico, se les hace un plan de evaluación y tratamiento, información sobre los estudios y tratamientos que les van a hacer y a veces una cita con el psicólogo o terapeuta dependiendo de la clínica. Generalmente al principio se hace un ultrasonido y perfil hormonal en la mujer, en el hombre se hace la espermatobioscopía y dependiendo de los resultados pueden seguirse haciendo cultivos, la histerosalpingo para ver si no hay obstrucción, ¿se acuerdan de ese estudio? O la laparoscopía. Y en el hombre, determinaciones hormonales, ultrasonidos o biopsia testicular. Y los tratamientos pueden ser cualquiera de ellos. Ahora vamos a entrar en qué es el impacto de la infertilidad, que esa es la parte, una parte muy fuerte, ¿no? Es la otra parte, ¿no? Son 2 partes, la física, la clínica y la emocional. La infertilidad es uno de los eventos, puede ser uno de los eventos más dolorosos de la vida de las parejas. Afecta al hombre como individuo, a la mujer como individuo y a la pareja y a la relación de pareja. La infertilidad se describe como una montaña rusa emocional. ¿Por qué? Porque las personas van desde la cima más alta de la esperanza, de la ilusión, de la alegría, de la ilusión, hasta
las profundidades más grandes de la desesperanza, la desesperación, la tristeza, la desilusión, el enojo. Pero el punto aquí es que no saben ni cuánto tiempo va a durar el viaje, ni cuál va a ser el final. Está lidiando todo el tiempo con la incertidumbre y con la sensación de falta de control, porque puedes controlar si entras a un trabajo o a qué trabajo quieres, si haces un diplomado o no. Hay un montón de cosas que sí, pero aquí hay una sensación de que no puedes controlar, te topas contra la pared. Y hay diferencias de género. El hombre y la mujer reaccionan, viven de manera diferente a la infertilidad, y esto obedece pues, a la percepción del rol procreativo que cada uno de ellos tienen, ella como mamá y él como papá. ¿Cuál podríamos decir que es en general el impacto de la infertilidad? Pues es un reto a las creencias más arraigadas sobre uno mismo, ¿no? O sea, tú te concibes de una manera y resulta que no puedes tener hijos, y toda la vida pensaste que sí. ¿Cómo es que no? Es como enfrentarte, es como chocar contra la pared, es como si estuvieras aquí parado y te quitan la alfombra, ¿no? Cuando tú pensaste que toda la vida. Yo hace rato decía que para el hombre, por ejemplo, hoy día es un impacto, porque antes se creía que todo era en la mujer. Y para muchos hombres es verdaderamente un impacto el saber que en ellos hay un problema. Es decir, esto está muy estrechamente vinculado a que hay un impacto en la identidad y en la autoimagen. La autoestima se viene abajo, la autoimagen cambia muchísimo, hay una sensación de... Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo más en detalle. Hay una gran presión familiar y social, porque para cada quien tiene un significado diferente. O sea, hay una crisis en el desarrollo familiar intergeneracional. Los papás quieren tener nietos, los hermanos quieren tener sobrinos, y hay una gran presión de ¿y para cuándo? ¿Y cómo van? Y haz esto, y haz lo otro, y eso puede ser una gran presión. Pérdidas y procesos de duelo constantes. Pueden ser agudas, por ejemplo, la pérdida de un embarazo, un resultado negativo, que es impactante, o pequeñas pérdidas, cada mes que viene la regla, la respuesta que no fue la adecuada. Hay una serie de pérdidas constantes también. Entonces se están enfrentando constantemente pérdidas y procesos de duelo que se van acumulando con el tiempo y que van verdaderamente desgastando terriblemente a la pareja. Es un agente muy estresante igualmente, agudo o crónico, ¿no? Es un estrés crónico que va ocasionando una gran crisis. Aislamiento. Es muy común que las personas se aíslen de las fiestas infantiles, de la familia, de las bodas, de todas las reuniones donde se habla de niños. Ellos ya no quieren saber nada. La infertilidad representa un gran estigma, y dependiendo de la cultura puede ser mayor o menor el estigma. Son personas que se ven así como, híjole, ellos tienen un problema de infertilidad, y ellos se sienten relegados, ¿no? Fuera del resto de la sociedad. Causa muchísima ansiedad, y aquí es la relación que decíamos. La infertilidad causa ansiedad o estrés, y esta ansiedad a su vez impacta a la fertilidad. Hay estudios en donde se ve que a mayor grado de estrés la mujer deja de ovular. Y hay estudios en donde el estrés tiene un impacto en disminuir la cuenta espermática. O sea, es real que el estrés afecta a la fertilidad, y hay estudios que lo avalan. Por un lado se tiene acceso a la tecnología médica, que es una maravilla, pero por otro lado es algo que impacta muy fuertemente en todos los aspectos a la pareja. Entonces, ¿cuál es la respuesta femenina? Porque hablamos de que el hombre y la mujer somos diferentes. A ver si, qué bueno que estás aquí, porque a lo mejor vamos checando y vamos viendo cómo somos realmente diferentes, ¿no? Y la típica en la pareja es, van a consulta y ella dice, pareciera que él no sufre. Y la típica que él dice es, ella sufre demasiado, ¿no? Estamos hablando de aproximaciones bien distintas. Generalmente para la mujer representa una baja autoestima, se puede sentir terriblemente culpable al grado de pensar mejor que él se busque otra y que él le dé hijos, ¿no? O sea, hay parejas que lo dicen incluso. El índice de depresión en las mujeres con problemas de infertilidad es 2 veces mayor que el de mujeres normales. Son más proclives a tener problemas de depresión. Hipersensibilidad en referente a la infertilidad, es decir, si ven una mujer embarazada, bueno, es un conflicto de la odio, pero me siento culpable porque la odio, pero además es mi hermana, pero ¿cómo siento esto? O sea, es realmente un conflicto. Las fiestas infantiles son un conflicto, entonces hay una hipersensibilidad. Generalmente es muy común que la mujer somatice, ¿no? Que empieza a tener malestares,
que empiece a tener dolores de cabeza, malestares estomacales, todo esto debido al a todo el estrés que está llevando y a todo el impacto emocional que esto tiene. Generalmente la mujer externaliza sus emociones, le habla a su amiga, tiene necesidad de comunicar, de exteriorizar. Generalmente quien busca las citas, quien le habla al terapeuta es la mujer, ¿no? A ustedes les ha de pasar, ¿no? Que muchas veces quien es la voz de la pareja, pues es la mujer. Es la portavoz de la parte emocional de la pareja, es quien dice, quien informa, quien está al tanto de qué pasa con la pareja, quien lo expresa, quien lo pone en palabras. Busca información y apoyo externo, ¿no? Es generalmente quien toma la iniciativa. No quiere decir que todo el mundo, pero es la tendencia. Cuando el factor es femenino, o sea, cuando el problema está en la mujer, ella puede sentirse terriblemente devaluada, sentir que no sirvo como mujer, y esto lo dicen muchas mujeres. Sensación de vacío, de inadecuación personal, falló en el rol como mujer, ¿no? Porque la mujer es igual a, si no tienes hijos no eres mujer, ese es un mito, ¿no? Pero esa es una creencia y así se vive. Las emociones son dolor, enojo, culpa, o sea, todas las emociones, depresión, tristeza y sensación de una pérdida muy, muy grande, de un vacío muy grande, ¿no? Para muchas mujeres ese es el sentido de su vida. Y si no pueden tener hijos, ¿cuál es el sentido de la vida? Y aquí pues hay también muchos gradientes, ¿no? Hay mujeres que se quedan en el aire y que pierden el sentido de la vida. En el hombre hay un malestar, o sea, no le gusta que le pregunten, no quiere hablar del tema, lo evade, y tiende más a aislarse que la mujer. O sea, generalmente prefieren no hablar del tema y si se toca puede ser un tema de conflicto en la pareja. Generalmente lo niegan, ay no pasa nada, no, es un problemita. Y sobre todo si el problema está en ellos. Su tendencia es como a no querer hablar y no querer ver el problema. Y a veces también cuando se trata de ya entrar en los estudios y hay que llevar una muestra o hay que ir a obtener una muestra, puede ser un conflicto en la pareja porque muchos hombres dicen, no, tú eres la del problema, a mí ni me digas, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Si la mitad, ya vimos que la mitad del factor puede estar en él, ¿no? Distancia, tienden a distanciarse de su pareja, a evitar, a no querer entrarle al tema. Se preocupa mucho, ellos quieren sostener y quieren apoyar a su pareja y se preocupan mucho por cómo sufre ella, más que están enfocados en ellos mismos, les preocupa a su pareja. Los hombres generalmente tienden a proteger a su pareja, se preocupan por ella, a procurarla, tienden a enfocarse en el trabajo, es una forma de desahogarse. Muchos de ellos se clavan más en el trabajo y empiezan a llegar más tarde, ¿no? Porque no quieren hablar del tema y no quieren pensar y se concentran más en el trabajo. Y buscan más respuestas lógicas. No, pues hazle así, ya sal, mira, la solución es esta. Cuando ella quiere hablar de sentimientos, él habla de soluciones. Entonces ahí ya hay una disparidad, ¿no? Les cuesta trabajo comunicarse. Y generalmente, mejor adaptación al fracaso quiere decir que para ellos en general es como más fácil lidiar con esto. Aunque ellos también sufren, ¿eh? Así como los ricos también lloran, los hombres también sufren. O sea, ellos también sufren. Esto no quiere decir que ellos no sufren, pero son formas diferentes de vivirlo y de expresarlo. Cuando el factor está en el hombre, igualmente hay una gran devaluación de la identidad masculina. Y aquí la fertilidad está asociada a la virilidad, a la masculinidad. Entonces, también tiene la sensación de fallar en su rol de hombre, inadecuación sexual y personal. O sea, negación, distanciamiento, evasión, sobre todo cuando el problema está en él. Y para muchos hombres, y esto es muy común, tienen problemas de disfunción eréctil cuando saben que el problema está en ellos. Además de, y aquí es donde se ve el gran impacto que puede tener en los hombres, ¿no? Y la sorpresa de cómo, pero pues si este era un problema de la mujer, ¿cómo? Y muchas veces, la gran mayoría de las veces no lo expresan, lo viven, pero no lo expresan. Y si lo sufren, ¿no? Sobre todo cuando el factor está en ellos. Esto es un impacto muy, muy fuerte para ellos. Y sienten dolor, se sienten culpables, sienten vergüenza, es algo que igual no le dicen a nadie, o sea, a nadie, porque entonces entre hombres muchas veces, ay, pistolita de agua y se bromean, ¿no? Y entonces están sujetos a todo ¿sí o no? Sí. Más o menos, ¿no? Digo, le punto porque es el mundo, aquí tenemos aquí al representante del mundo de los hombres, pero así es, ¿no? Entonces es algo que no dicen, ¿no? Porque se lo van a comer vivo. Sí, muchas veces la vida sexual se distorsiona totalmente. Ahorita vamos a entrar a esa parte.
¿Cómo es el impacto en la pareja? Ahora sí vamos a la pareja. Ya vimos individualmente qué le pasa a cada quien. Ahora, ¿qué le pasa a la pareja? Puede ser que se sientan culpables cada uno con el otro y traten de alguna manera de reparar esto. O puede ser que culpen al otro y que lo acusen, ya sea abiertamente o veladamente. Abiertamente en un pleito puede ser, sí, claro, pero es que tú no puedes, sí, claro, tú, o tú te quieres embarazar y el problema está en ti, resuélvelo, ¿no? Entonces, pueden sentirse culpables o culpar a su pareja. Desde luego es un conflicto financiero, ¿no? Hasta dónde llegan, pues depende de su bolsillo, ¿no? Hay quienes se empeñan, venden, piden prestado, o simplemente ella sí quiere y ya no hay dinero. Ella sí quiere y él no quiere. Se puede convertir en el único proyecto de la pareja. Lo que puede unir a la pareja puede ser este tema. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuando tienen hijos qué? Pues a lo mejor ya se acabó lo que los unía. Puede ser también. Pero se convierte, toda la vida empieza a girar alrededor de la infertilidad, que si el tratamiento, que si la medicina, que si ya empiezan a cancelar vacaciones, ya no salen, dejan de salir, dejan de convivir, dejan de tener relaciones, porque todo gira alrededor de los tratamientos y la infertilidad, y se va convirtiendo en un tema cada vez más difícil, más conflictivo. A veces ella quiere hablar y él ya no quiere hablar, y están en una cena padrísima, a gusto, y oye, y sale el tema, y ella saca el tema, y acaban en pleito, ¿no? Hasta que llega un momento en donde, o sea, esto va siendo gradual y va siendo cada vez progresivo, y se va convirtiendo en un conflicto en todas las áreas de la pareja. Dificultad en la capacidad de negociar, porque a cada uno se le tocan fibras muy sensibles y les cuesta mucho trabajo negociar. Hay que tomar decisiones rápidas, y si quiere la pareja que congelen sus embriones, si tienen muchos, sí o no. ¿Y qué van a hacer con sus embriones? ¿Y cuándo van a empezar el tratamiento? ¿Y cómo se van a inyectar? Y los dos juntos van a recibir la noticia del resultado. O sea, fíjense cuántas cosas, hay que tomar decisiones rápidas. ¿Y le van a decir o no? ¿A quién le van a decir? Emergen viejos conflictos y patrones. O sea, las parejas en general tienen sus temas álgidos. Bueno, pues aquí se recrudecen todos estos temas. Dificultades en la comunicación, porque aquí lo que surge es el estilo de comunicación de cada quien. Surge el estilo de comunicación de cada quien. Y entonces quien está acostumbrado a tener conflictos y a discutir, pues empieza a discutir más. Quien guarda silencio, guarda más silencio. Entonces empiezan realmente a agudizarse todos los conflictos de la pareja. Pérdida de intimidad. Hagan de cuenta que, no sé si vieron una obra de teatro hace tiempo, que había una escena donde estaba la pareja haciendo una cama, y estaba así el retrato de la mamá de ella y el retrato de la mamá de él ahí. Entonces estaban conversando la pareja, sí, es que mi mamá, y se prendían los foquitos de la mamá de ella, ¿no? Y luego él seguían platicando, y él decía, no, pero es que mi mamá, se prendían los foquitos. Bueno, hagan de cuenta que ahí, en la cama, están el doctor, la enfermera, la mamá que quiere ser abuelita, los amigos que presionan, o sea, todo el mundo está en medio. Entonces pierden la intimidad, porque imagínense que la pareja quería tener relaciones el sábado, pero ¿qué creen? El lunes él va a obtener la muestra. Entonces, pues lástima, Margarito, no van a poder tener relaciones el sábado, porque el lunes hay que guardar 3 días de abstinencia para la muestra. Pero el jueves, que él tenía que obtener una muestra porque había que guardar los 3 días, ese día estaban peleados. Y pues él tuvo que meterse al baño y obtener su muestra. Pero entonces no querían tener relaciones, y resulta que el siguiente sábado es el coito programado. O sea, en la inseminación, cuando la mujer va a ovular se deposita el esperma. Pero en el coito programado, lo que se hace es que se le pide a la pareja que vaya a su casa, que tengan relaciones hoy y mañana no, y pasado sí y luego no. Entonces, imagínense que ya la mujer va a ovular y están peleadísimos, pero hoy hay que hacer la tarea. Entonces, perdón, pero así que cuando acabes me tapas, ¿no? O sea, y están peleadísimos y tienen que tener relaciones. Y al día siguiente, híjole, pues ya se contentaron y quieren, ¿no?, acercarse, pero ese día no les toca. Pero al siguiente él llegó bien cansado del trabajo y les toca. Y ella ya está así lista con el negligé, pero él está bien cansado. Pero ese día les toca. Entonces fíjense cómo se invade la intimidad, ¿no? Sí, es cierto. Y aparte la hora, en la noche y en la mañana, rapidito antes de que te vayas, pero ya, ¿no? Pero es que tengo una junta, no me importa. O sea, rapidito, ¿no?
Sí, claro, hay un horario, ¿no? Entonces es una invasión porque cuando quieren no se puede, pero cuando no quieren sí tienen que. Y total, que llega un momento en donde, bueno, hay diferencias, ¿no? Para cada quien significa diferente. Aquí es donde el hombre dice, oye, ella está demasiado presionada, ya que le baje tantito, no es para tanto, hombre. Bueno, total, vivimos sin hijos y ya. Y ella dice, no, a mí me va la vida. Y si contigo y sin ti y a pesar de ti yo me quiero embarazar, ¿no? Falta de sincronía. Ella sí quiere, pero él ya no quiere. Él sí quiere y ella está verdaderamente agotada, no quiere saber de inyecciones, no quiere saber de nada. Y él dice, pero yo, vamos a hacer uno más. Generalmente es ella la que quiere y él el que no. Pero también puede ser al revés. ¿A quién le decimos? ¿A tu mamá, a tu tía, a tu hermana y a toda tu familia, a tus primos y a todos los del trabajo? ¿O no le decimos a nadie? O a lo mejor ella sí le dice a todos y él no le dice a nadie. Oye, pero ¿por qué le dijiste? ¿Tu mamá ya está de metiche? ¡Qué barbaridad! Entonces fíjense, ¿no? O sea, ¿a quién le dicen? Se tienen que poner de acuerdo en si le digo o no le digo. Y esto también genera conflictos. Ahora sí responde a tu pregunta. Sexualidad. Caen en la rutina, en el mismo script, ¿no? La misma rutina, la misma forma, la misma posición, ¿no? Todo rutinario. Resulta que el interés en la mujer se concentra en los días fértiles. Hay hombres, y muchos lo dicen, me siento usado por mi pareja. Usado, literalmente, es la palabra que usan. Me siento usado, porque ella, claro, nada más se acerca los días que es fértil y los demás, hazte para allá, no quiero saber de ti. Entonces ellos se sienten verdaderamente utilizados. Hay una presión tremenda para eyacular y entonces ellos se sienten tan presionados que empiezan a tener disfunción eréctil, ¿no? En la presión de, es que ella quiere a fuerzas hoy porque es el día fértil, ¿no? Y él, bueno, ya está, ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe qué hacer, ¿no? Esto, un Viagra, ¿no? Actividad sexual con fines procreativos y claro, vienen las disfunciones en donde ella ya no tiene deseo, ya no quiere saber nada, se van distanciando poco a poco porque toda la sexualidad está enfocada en la reproducción. Ya no hay tener relaciones por gozo, por placer, por comunicarse, por estar, por pasarla padre, eso ya no existe, ya es tarea siempre. Entonces empiezan a dejar de tener deseo, a no tener orgasmos y a evitar a su pareja, ¿no? Entonces cada uno está por su lado y lo mismo él, ¿no? Ya no desea, empiezan a tener disfunciones eréctiles y empiezan a evitarse. Total, que ves a las parejas que con una relación totalmente desgastada, deteriorada, en conflicto. Entonces finalmente, si vemos, todas las áreas de la pareja se ven afectadas. Y más aún cuando el tratamiento está presente, todavía el nivel de estrés va aumentando. ¿Por qué? Porque un tratamiento implica desgaste físico, emocional, económico y psicológico, en todos los ámbitos, hasta donde llegue, ¿no? Lo primero que truene. Porque tomar medicamentos pueden alterar la función del cuerpo y la mujer realmente cambia, se pone más chipil, más irritable y él dice, bueno, ¿qué le pasa? Nada más estás inventando. Y ella, no estoy inventando, ni ella lo entiende a veces, pero los vive y los sufre y los dos lo sufren. Porque la vida de la pareja y especialmente la de mujer gira en torno al tratamiento. A veces dejan el trabajo porque no pueden estar faltando, porque ya no le pueden estar diciendo al jefe, ya no pueden inventar, ya mataron a la tía, a la abuelita, a la hermana, a la prima, ya se enfermó toda la familia, ya no saben qué inventar y no tienen la confianza. Entonces ya no saben qué hacer con el trabajo. En esta etapa puede haber una incertidumbre y un temor muy grande a lo desconocido, ¿no? De ya voy a entrar la emoción, pero qué miedo y qué angustia, y si no funciona. Y el estar yendo al doctor puede generar como una cierta dependencia, sobre todo en la época de espera, ¿no? De todo el seguimiento, y luego 15 días en donde ni hablas con nadie, estás así como aventándote al vacío, con toda la angustia de si va a funcionar o no. Y los tratamientos generan muchísima ansiedad. Se describen ciertas etapas de la infertilidad, o sea, si hablamos a lo largo, una etapa es cuando la pareja se hace consciente y empieza a ir al médico. Luego se empiezan a ingresar al mundo médico, a hacerse los estudios y empiezan a tener problemas en la pareja. Empiezan las diferencias, la forma de vivirlo diferente. Esta etapa de inmersión es la más larga, puede durar años. O sea, el promedio de las parejas que tienen problemas de infertilidad es como de 3.5 años promedio. Hay quienes están desde 1 año hasta 10 años.
Entonces, en esta etapa, que puede tener una etapa temprana, media y tardía, es donde las parejas por eso se llama inmersión, se meten a los tratamientos y hacen inseminaciones in vitro, y aquí puede pasar años. Y finalmente la resolución es el momento, alguien por ahí hablaba de la adopción, ¿no? Es el momento en que la pareja ya se pregunta, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Y ahora qué? Donde vienen alternativas como cerrar primero, aceptar que no va a ser por ese camino de los tratamientos y a lo mejor abrirse a adopción, vida sin hijos y otras alternativas. Y el legado es toda la secuela que puede dejar la infertilidad en las parejas. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de que la vida de las parejas se ve tremendamente afectada. Es decir, de todo lo que compartían, todo esto se empieza, es como a ennublecer, y entonces ya lo que hacían juntos ya no lo hacen. Lo que compartían ya no lo comparten. La sexualidad pues quedó ahí en el camino, está terriblemente deteriorada. Es un tema desgastado en donde si ellos quieren hablar del tema, pues ya no hay para dónde hablar. Ya se enojan, se pelean, ya se metió la familia, hay una gran presión familiar. O sea, imagínense todo este entorno, lidiando con el trabajo, con pocos recursos. A lo mejor ella quería seguir trabajando y con eso sí se podía pagar el tratamiento, pero ¿cómo le hace para decirle al jefe que no puede ir al trabajo? A lo mejor lo aceptan, a lo mejor no lo aceptan, las críticas de los compañeros de trabajo o a lo mejor el apoyo. Entonces todo esto es todo un entorno muy difícil para la pareja, muy pesado para la pareja, y va siendo en estas etapas, voy a regresar tantito aquí, en estas etapas, fíjense como si lo pudiéramos graficar, lo que haríamos es que vamos viendo cómo el conflicto en la pareja va aumentando, 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 la tensión va aumentando, aumentando, el desgaste va aumentando, aumentando, aumentando. Hay parejas que cuando van, por ejemplo, a consulta por apoyo emocional, un denominador común es que llegan agotados emocionalmente, o sea, están y no se han dado cuenta. Ellos, por un lado, quieren seguir, y claro, el papel de los médicos es ofrecerles alternativas. Y ahora puedes hacer esto, y pues ese es el papel de ellos. Pero la pareja no puede de repente distinguir hasta dónde y hasta cuándo. Entonces es como una carrera, es como acelerar el coche a todo lo que da y al mismo tiempo frenar. Quieren seguir, pero verdaderamente ya no pueden. Entonces empieza a salir humo por todos lados. Y así es como llegan a la consulta, muy desgastados, sin poder reconocer que a lo mejor necesitan descansar, tomar un tiempo, retomarse cada uno, recuperar la vida que tenían de pareja y que ya perdieron, para entonces ya volver a decidir si quieren hacer o no tratamientos y atreverse a cuestionarlo. Entonces realmente llegan en un punto de crisis muy, muy fuerte. Y esta etapa es especialmente fuerte porque aquí es donde realmente se sumergen en el proceso y donde parejas pueden pasar años, hacerse N tratamientos y desgastarse muchísimo. En este proceso estamos hablando de años, ¿no? Y el legado pues es algo que queda para el resto de la vida. Entonces finalmente, de lo que compartía la pareja, pues, se van cancelando, ¿no? La convivencia. Aquí la idea no es pintar el cuadro negro, pero realmente esto es una realidad que viven todas las parejas. Luego, ¿qué pasa? Que hay quienes tienen a lo mejor mejores recursos y se van fortaleciendo en el camino, pero eso no quita todo el sufrimiento y todo lo que pasan. Claro que tienen a lo mejor más herramientas como pareja y personales como para irlo sorteando e irlo superando y reconociendo qué necesita cada uno, irse comunicando. Pero otros no tienen esos recursos. Y entonces si no los tienen, pues entonces empiezan los conflictos, ¿no? Por todos lados. Y entonces sí hay parejas que truenan. O se unen o se separan. Mira, ha habido parejas, por ejemplo, que están ya en pleno, ya el día de la captura. Llega él, se empiezan a pelear y él se va. Y están a la mitad del ciclo. No es la generalidad. Pero eso llega a suceder, ¿no? O que ya van a empezar el tratamiento y se pelean y ya no hacen el tratamiento y entonces realmente los conflictos aumentan, ¿no? Empiezan a distanciarse y empiezan a surgir también otras cosas, ¿no? Empieza a surgir el tema de la familia y el tema de los conflictos que ya tenían antes y la forma en que se comunicaban y empiezan los reproches. Entonces se hace realmente
fíjense cuántos factores, de cuántas cosas estamos hablando que están ahí en juego, ¿no? Y cosas muy significativas, tan importantes como el significado. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes rápidamente, ¿qué significa o qué significaría? No sé, algunos de ustedes supongo que a lo mejor tendrán hijos, otros no, en fin, cada quien tiene su situación. Pero cada quien, imagínense, ¿cuál sería el significado de tener un hijo? Piénsenlo. Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes así como, ¿es importante tener hijos o no? A lo mejor dirían sí o no, la respuesta que sea, ¿no? Cada quien tiene su respuesta. Sí. Pero a los que dijeran que sí, yo les preguntaría, bueno, del 1 al 10. Y ahí volvemos a encontrar cómo cada quien lo vive, ¿no? Entonces, se va cancelando la intimidad, la comunicación, se va afectando la convivencia con los otros, se van aislando, van dejando de convivir, de compartir lo que sí hacían cuando la relación estaba al máximo, dejan de viajar, dejan de hacer cosas, dejan de salir, dejan de disfrutar, después de lograrlo, porque se pierde. Hay parejas en donde habíamos visto que el motivo que une a la pareja es buscar a la familia, y ya que se embarazan, ¡pum!, como que se perdió el objetivo, entonces ya se pierden y pueden incluso divorciarse. O los hijos son otro tema, ¿no? Entran otros conflictos que o sea, la presencia de los hijos también implican el recrudecer o amplificar otros conflictos que ya tenían, el abrir espacio a un tercero, en fin, genera otro tipo de conflictos.